Comentarios nacionales, don José. Katy Dolande viene vestida de un azul eléctrico. Azul eléctrico. El color no lo sé yo, pero... Aditus, hay un eléctrico entre tú y yo. Tengo una confidente, ella que me dice, Circa, ese es un azul eléctrico. Está bien, pues, dígalo así mismo. Pero ahí se hizo la sesión de fotos. De la obra de teatro. De la obra de teatro. Y Maléfica. fíjense, dice que ella va a hacer el papel de villana. ¿Cómo una muchacha tan agradable, buena gente puede hacer papel de villana? Y dice, no, ya estoy metida en el papel. Dice que bueno, igual que Lili. Sí, Lili Vargas, un saludo, que apareció también, la hermosa Lili Vargas también. Está Gisela Tuñón, entre otras, que van a aparecer en esa obra de teatro. Así que no debe perderse, el teatro está en auge. Siempre está. Está en auge en Panamá. Sobre todo y el teatro infantil también. Se ha desarrollado mucho en este país. Oiga, me están hablando de que por qué yo no digo lo que pasó con México. Hombre, porque da pena. Sí, eso es una vergüenza lo que... Feinstein, ¿qué se llama el David? David Feidelson. Feinstein escribió, dice, no apareció México, pero apareció la CONCACAF. Sí. A los 92, en un penal dice él que no existió. No existió. Y dice, ahora entiendo por qué no querían usar el VAR. México no ganó, dice. Le robaron a los haitianos. Bueno, todavía habría que ver en todo caso. Habría que ser dos. No, y México insistiendo en que quiere jugar la Copa América. Sí, no creo que tenga nivel. Dice este periodista, comentarista mexicano, que se trata de dinero. Exacto. Punto. Haití no tiene gente. México sí. México va a la final. Brasil le ganó a... Brasil le ganó a Argentina. Las muchachas norteamericanas le ganaron en Inglaterra. Van a la final por quinta vez consecutiva. Para que usted sepa eso, ¿no? Oiga, Fernando, y nos están diciendo que usted no ha dicho cuáles son las decenas. 7, 3 y 9, arrópese con el 2. Oye, lotería, a pesar de que el lunes era día feriado, hoy hay lotería. Hoy hay lotería, así que sí. ¿Cuáles son? 7, 3 y 9, arrópese con el 2, que la semana pasada la pegamos en decena en el tercero y decena y el arropamiento en el segundo. O sea, la ropa estuvo tan bueno como la ropa estuvo buenísima. Acuérdese que siempre la ropa está bien. Exactamente. Bueno, algunas cosas importantes que están ocurriendo. Primero, hoy es el primer gabinete del gobierno del presidente Laurentino Cortizo. Ese gabinete se va a realizar en Divisa, ahí en el centro. Divisa, el área de Divisa, lo que nosotros conocemos como Corita, es una finca de cerca de 900 hectáreas, creo que son 945, 800, sí. Ahora mismo no tengo la cifra exacta. Sé de todo eso porque yo me gradué y paso con frecuencia por ahí. He estado cerca de esa escuela y se encuentra en mal estado. Le digo desde ahora para que no traten de buscar cosas que no existen. Ese es un área que está, es limítrofe de 3 provincias. Por un lado, Coclé, Veraguas y Herrera. Para que sepa. Fue inaugurada por Augusto Samuel Boy. Así se llama. Bueno, se llama el Instituto Nacional de Agricultura Augusto Samuel. Y dentro del Instituto Nacional, que es un área de investigación agrícola y pecuaria, está la Escuela Nacional de Agricultura, que antes era solo para hombres y hoy es mixta. Que cuando salían en los desfiles patrios salían con tractores y todo lo demás. Y es un instituto que se encuentra en franco deterioro. Eso tuvo su época de gran desarrollo cuando el punto 4 de los Estados Unidos, punto cuarto de los Estados Unidos, que entre otras cosas tenía el desarrollo agrícola de nuestro país y de América Latina en general, se encargó de la infraestructura de ese centro, y ahí había sistemas de riego, Instituto Nacional estaba especializado en la producción y mejoramiento genético del puerco, tenía una lechería de primer grado. Trajo la sandía. Tenía producción de arroz, se generaron las variedades de arroz resistentes a las enfermedades de la época, se dieron las primeras investigaciones en el uso de pesticidas. Tiene una gran historia en la colaboración. Cuando estaba el doctor William Householder, se creó el Centro de Adiestramiento para los Agricultores, porque la idea del Instituto Nacional de Agricultura era producir tecnología y hacer paquetes tecnológicos que a través de la escuela de adultos, del centro de adultos, que dirigió el profesor Loaiza, de ahí de Penonomé, se preparaba a los agricultores en tecnología, cría de abejas, horticultura,
prácticas de siembra, abonamiento, uso de pesticidas, etcétera. Calibración de las bombas. Cuando están asperjando, hay que calibrar para saber exactamente la cantidad de agua que usted debe poner, cuánto cubre y qué cantidad de insecticida o herbicida preciso debe usted utilizar. Y los estudiantes, todos estaban becados y todos estaban internos. Una infraestructura extraordinaria. Cuando se cierra la lechería Mindí, de aquí de la que se conoció como la zona del canal, las vacas de lechería de Holstein pasaron a la Escuela Nacional de Agricultura. Es que no solamente tenemos que mencionar cuando los países pensaban en eso, sino que enfrente su alma gemela, que es el Instituto de Artes Mecánicas. Y estaba el Instituto Nacional de Artes Mecánicas y estaba la normal. Era, digamos, una trilogía de escuelas. Trilogía de escuelas. Y nosotros en el campo agrícola, ellos en el campo industrial y los otros industrial y de formación técnica. Bueno, Baltamar, el profesor Félix Águila, había los doctores que habían allí, los investigadores. Ariel Bacaro, el ingeniero Ariel Bacaro con una maestría, era investigador moscoso. El difunto Germán de León. Pero, ¿por qué le cuento esto? Porque lo que van a ver los periodistas hoy es un Instituto Nacional de Agricultura donde los muchachos que están estudiando ahí, los técnicos, hacen lo que no se debe hacer. Con ese nivel de desarrollo tecnológico que tiene el Instituto Nacional de Agricultura, le explicará a usted por qué estamos tan atrasados. ¿No? Vaya y mire el hato lechero, mire la cría de pollos, y ahí mire que al lado, cuando yo fui con don Melo, los pollos estaban al lado de los patos, cosas que no se debe hacer nunca. Los porcinos, por ahí. Nada, los ganados de ceba, había maíz lleno sin fertilización, en fin. Ese es, y creo que Laurentino Cortizo lo ha escogido a propósito. La infraestructura de la Escuela Nacional de Agricultura no llena las expectativas para la formación de estos muchachos que están allí. Y uno de los grandes fracasos de la administración pasada fue no haber podido desarrollar los 21 millones de dólares que se destinaron para esa escuela. Para esa escuela. Para ese instituto, que debe ser un instituto de investigación, de formación y de empresas tecnológicas de alto nivel para que usted pueda llevar a los agricultores y aprendan. Y los muchachos deben ser bien preparados, pero los profesores que le enseñan hoy deben vivir allí. Porque ellos, ahí todo eso cambió, lo pasaron a Meduca y eso es un enredo. Que ahí se va a dar este primer gabinete. No tengo la menor duda que el presidente Cortizo le va a poner todo su cariño al sector agropecuario porque viene de ese sector. Pero tampoco esperemos milagros de algo que requiere tiempo. Hay cosas que no se pueden hacer a la velocidad que usted quiere, pero sí hay cosas que el presidente sí puede hacer. Una de ellas es movilizar al Ministerio de Agricultura hacia el campo, movilizarlo. Pero tiene que primero organizar las regiones. Las regionales del Ministerio de Agricultura carecen de equipamiento. No tienen sus estaciones de prueba para hacer casi nada. Necesitamos dotar y mejorar los salarios de nuestros ingenieros y médicos veterinarios. Y necesitamos revisar los paquetes tecnológicos. Necesitamos crear centros y modelos de desarrollo en cada provincia de este país para establecer cultivos hidropónicos, alta tecnología. Con el nivel de tecnología jamás vamos a ser rentables. Y necesitamos cosas sencillas. Una meta simple, hacer rentable cada una de las empresas pequeñas y medianas. Por ejemplo, rescatar aquellas empresas, áreas como, por ejemplo, las horticulturas de tierras altas y bajas. Por ejemplo, Coclé. En Coclé necesitan una secadora de cebolla, tan simple como eso. Sí. Necesitamos que cuando se hagan las importaciones, se hagan coordinadas con cuando entra nuestra producción. Necesitamos cambiar la legislación del sector agropecuario, darle un nuevo enfoque al Banco de Desarrollo Agropecuario, a la banca agrícola, a todo lo que es la institucionalidad del sector agropecuario, dinamizar el MIDA, etc. Necesitamos nuevas tecnologías en riego. Sin riego nosotros no podemos esperar tener alta productividad esperando que llueva. Sí. Entonces, por más que usted dance, por más que usted haga, siembre cuchillo, ponga lo que sea, no va a llover. El crucifijo con el agua. Necesitamos riego. Pero necesitamos volver al campo. El presidente Cortizo tiene por ahí en la presidencia
un plan de electrificación rural, señor presidente. Mueva ese plan de electrificación rural, no solo para los que no tienen luz, sino para llevar energía que pueda desarrollar el sistema industrial, porque es la industrialización de las materias primas de la agricultura la que produce valor agregado adicional. Pero es que nuestros agricultores, yo no sé si usted, algunos sabe que para hacer una lechería o para tener una planta o un molino, tú necesitas corriente trifásica. Sí. Y eso es caro. Entonces, mueva ese proyecto. Que no solamente lo caro, sino que, lo digo por experiencia propia, el servicio y el suministro, si aquí es deficiente, imagínate cómo es en el interior. Yo creo que Cortizo le va a dar, perdón, el presidente Cortizo le va a dar ánimo a la gente, pero hay que tomar cosas prácticas. Yo le puedo decir que el estado de ánimo de las provincias en el sector agropecuario está por el piso. Es un sector que lleva más de 25 años de abandono. Más de 25 años de abandono. Y requiere un replanteamiento. Martinelli hizo un esfuerzo importante en la cadena fría. Merca Panamá es todo un ejemplo de lo que se debe hacer. Pero tenemos que hacer y desarrollar esto a lo largo de todo el país. Pero tenemos que tener un instituto de mercadeo que se olvide de estar importando arroz de afuera. Cuando el profesor Robert Darío Carles fue ministro de Agricultura, nosotros nos fajábamos aquí y éramos autosuficientes en muchas cosas porque teníamos que pasar trabajo. Pero aquí todo el mundo quiere, no, porque necesitamos la cebolla así. Bueno, vamos a consumir lo que producimos. Los lecheros, por ejemplo, y particularmente la leche industrial, pasa por una crisis profunda. Los maiceros, los arroceros se le den 40 millones de dólares. Entonces, creo que le invito al sector agropecuario, tienen en el presidente Cortizo un buen aliado, pero tiene que haber tiros selectivos que recuperen la confianza. La gente no cree, y tiene razón para no creer. Sí. Porque yo deseo que, mi deseo, y así se lo hice saber al ministro de Desarrollo, espero que les vaya bien, espero que arranque con un pie derecho. Le pido a los agricultores comprensión y vamos a tratar de crear un frente común, sabiendo que tenemos que caminar, pero no podemos arrancar esta carrera de resistencia corriendo como si fuera una carrera de 100 metros. Necesitamos recuperar y algunas cosas sí se pueden hacer puntuales. Una de ellas es pagarle a la gente. Otra de ellas es, por ejemplo, crear un control de las importaciones que no coincida con la producción. Otra es sacar a los ingenieros y veterinarios al campo, pero tienen que tener viático y transporte y gasolina. Otra de ellos es meterle mano a la investigación y otra de ellos es recurrir a la tecnología de afuera, Holanda, Israel, los Estados Unidos. Los Estados Unidos tiene la Universidad de Arkansas, por ejemplo, la Universidad de Texas, Florida, tiene tanto conocimiento de nosotros, ¿no así? Y que tenemos que hacer grandes esfuerzos. Ahí hay mucha cantidad de doctores, ingenieros en los Estados Unidos que vendrían gustosos a trabajar con nosotros, pero hay que ponerle una contrapartida de gente que tenga ganas de fajarse. Tú no tienes idea de la alegría que la gente del campo recibe cuando usted le lleva la luz, el agua, le lleva la esperanza. Bien, espero que les vaya bien. Pero el presidente Cortizo dijo ayer en una entrevista que le escuché aquí en Next, que él iba a presentar la ley de contrataciones públicas. Entre otras cosas. Y creo y parto diciendo, yo creo que hay que hacer una ley de contrataciones públicas nueva. Pero yo tengo cierta reserva. He leído el anteproyecto que circula por allí. Y fíjese de las cosas que se meten en ese anteproyecto. En ese anteproyecto se dice que aquellas empresas que hayan sido condenadas o que hayan pasado por un juicio o que hayan sido llegado a acuerdos no podrán licitar en este país. Y fíjese, eso que está en la ley plasmado así es una violación a la institucionalidad del país. Y le explico por qué. Los acuerdos de colaboración efectiva, Fernando, que se hacen en todo el planeta Tierra, donde existen las democracias, en los Estados Unidos, en Alemania, en Europa, aquí en Panamá,
se hicieron a través de la ley 17 de febrero del 2017. Los acuerdos de colaboración efectiva. Cuando una empresa, a través de un acuerdo de esto, el fiscal lleva esto a una homologación con el órgano judicial de un juez, el juez emite una resolución de homologación. Esa resolución de homologación, estimados televidentes, es una sentencia judicial con fuente de derecho que no se puede objetar. Cuando el juez con una empresa, igual que en los Estados Unidos, cuando el Ministerio de Justicia de los Estados Unidos llegó a acuerdos, por ejemplo, con Deutsche Bank, con Volkswagen, con la empresa Odebrecht, por ejemplo, paga tu multa. Aquí no va a venir una legislación a echar para atrás lo que es, porque eso es una fuente de derecho. Y entonces, ¿qué hacen? Ellas siguen trabajando. El juez, en un proceso de homologación o un proceso judicial, tiene la facultad, él, en esos procesos, de decidir si la empresa sigue trabajando o no sigue trabajando. Es decir, tiene la facultad de establecer o no establecer la inhabilitación, de acuerdo al artículo 51 del Código Penal panameño. Pero si no establece la penalización, puede seguir trabajando. Bueno, lo que dijo el diputado Hernán Delgado, que va a pedir la creación de un Instituto Nacional del Arroz. Yo creo que hay una oficina del arroz dentro del MIDA. Puede ser. Hay muchas cosas que se pueden hacer y hay cosas que hay que mirarla en realidad. Ahora le hablo sobre. Déjeme terminar este caso. ¿Por qué me preocupa la ley de contrataciones públicas? Fíjese, porque eso está dirigido contra una empresa. Hay en el mundo, Fernando, y usted lo sabe perfectamente bien, cantidad de empresas internacionales que han sido juzgadas. Por ejemplo, todos los bancos en la crisis del 2008 fueron sancionados. Sí. ¿Qué? No vamos a hacer que cuando una empresa venga a Panamá y tenga el financiamiento del Citibank, al Deutsche Bank, que le vamos a decir que no se puede, o que una empresa norteamericana de construcción fue sancionada y no puede venir a licitar en Panamá cuando ya ha pasado por un proceso judicial que Panamá reconoce como válido al firmar las convenciones internacionales que ha firmado. Todas las grandes empresas del mundo han sido condenadas por algo. Entonces, ese no es el problema. Yo sí creo que hay que poner transparencia. Por ejemplo, el profesor Carles me decía en una clase de instrucción que me daba a mí, que una de las cosas que uno tiene que fijarse es que los términos de referencia de una licitación debe ser lo suficientemente cerrado para que todos los que participen sepan cuáles son las reglas del juego y no vengan comisiones a inventar pendejadas. Ni los movines. ¿Okay? Porque la lucha anticorrupción, como está señalada en las convenciones internacionales, está dirigida a recuperar el patrimonio que indebidamente se llevó la corrupción y a cerrar las puertas para que eso no se repita. Y todas estas compañías que han sido sujetas a estos procesos están bajo fuertes medidas de control, de intervención, de una u otra forma. Entonces, fíjese además, esta ley, como está planteada, quiere hacer retroactivo decisiones. En nuestra Constitución de la República de Panamá, y se lo voy a leer, la reforma propuesta es contraria al texto y espíritu del artículo 46 de la Constitución Política de Panamá, que señala que las leyes favorables al reo siempre tienen preferencia y se aplican, retroactivamente, por lo que a contrario sensu no se puede aplicar una sanción gravosa ante una situación donde se celebró y se aprobó un acuerdo de colaboración eficaz bajo la vigencia, reiteramos, de la ley que no ha sido derogada, artículo 24 de la ley 24 del 2007. Las leyes de orden público y o interés social, ejemplo, la ley 24 de 2006, que declara de orden público y de interés social las actividades de titulación masiva de tierra. Por ejemplo, las leyes no tienen efectos retroactivos, excepto las de orden público o las de interés social, cuando en ellas sí se exprese. En materia criminal, la ley favorable al reo tiene siempre preferencia y retroactividad, aun cuando hubiese sentencia ejecutoriada. Y fíjese la incompatibilidad de este proyecto con qué leyes vigentes. Por ejemplo, este proyecto de ley es incompatible con la reforma, con el Código Procesal Penal y la Ley 04 del 17 de febrero del 2007,
que establecen que el Ministerio Público y el imputado podrán realizar acuerdos relacionados con la aceptación de hechos o con la colaboración eficaz. 2. La Ley 23 del 7 de julio de 2004 que ratifica la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada, cuyo propósito es promover la cooperación. La Ley 15 del 10 de mayo del 2005 que ratifica la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Y el Tratado Anticorrupción con la OEA. Entonces, yo entiendo, quienes impulsaron esto tenían un interés. Este quinquenio nos dejó a nosotros pensando que si yo tomo decisiones ilegales contra mi enemigo, eso está bien. Eso no está bien. La ley de contratación pública, como está redactada, es violatoria de convenios internacionales y de la Constitución de la República de Panamá. Y además crea condiciones desfavorables en el campo internacional e impide la competencia. ¿Nosotros estamos por el mercado libre o queremos nosotros cerrar el mercado para empresas panameñas? Dime cuántas empresas panameñas tienen la capacidad de hacer grandes obras. Díganlo. La única que me viene a la mente no está dispuesta, no está capacitada. Dígame. Y sus trabajos lo Entonces, dicen. yo lo que de quiero los decirles desastres con que han ello hecho. es que sí es importante y urgente que se haga, pero hagámoslo bien. Le voy a seguir comentando sobre este proyecto de ley. Creo que es importante, yo sí creo que hay que modificar la ley de contrataciones públicas, pero yo no me dejo llevar por la ira de los que se creen, sábelo todos. Fíjese que me he tomado el trabajo de leerlo. Cuando usted le pregunta a alguno de estos que están hablando, ¿tú sabes los convenios que me he firmado? No, que eso no es importante, es un problema ético. Cada vez que usted escucha a alguien que dice que este es un problema ético, está diciendo una tontería. Usted no puede aplicar la ética a criterio cuando usted le da la gana. Las leyes llevan en su espíritu la ética del momento. Si usted quiere hacer algo que esté contrario, un funcionario público solo puede hacer lo que la ley le permite. No puede tener un criterio ético al margen de la ley. Por favor. Consultando con algunos abogados en derecho constitucional y en derecho penal acusatorio y en derecho... Yo creo que la Procuraduría debería hacer un pronunciamiento sobre estas cosas. Y los jueces. Porque un acuerdo de cooperación efectiva, ¿no es así?, es un acto jurídico legal. Y no puede ser resuelto al antojo de nadie. Y menos hacerlo retroactivo, y menos utilizar estos criterios, porque lo que estamos dándole mensaje afuera, acuérdese que usted tiene que pensar en el mundo exterior. Fíjense lo que le dijo el ministro de Comercio al ministro de Comercio nuestro aquí, el de Estados Unidos. Queremos transparencia. Bien. Cuando yo me refiero a transparencia, me refiero a que yo no puedo descartar a una empresa que llegó a colaborar con la justicia para resolver un caso y fue homologada, fue resuelta, hubo un acuerdo y el acuerdo le permite seguir trabajando, ahora inventar que no va a trabajar más porque yo no quiero que trabaje, porque eso es antiético. En el mundo del desarrollo, del comercio, no existe esa palabra como antiético, existe la palabra jurídica. Jurídico. Bien. Creo que hay que prestarle atención a eso. La ministra de Trabajo, la licenciada Doris Zapata, nos dijo a través de comunicación pública que hizo, que a partir que probablemente en este mes se escogerá la comisión que va a negociar el salario mínimo que debe regir para el 2020. En el salario mínimo nosotros tenemos que ir comenzando a introducir temas nuevos. Uno de ellos es el problema de la productividad. Uno de los grandes problemas que tenemos nosotros es que no asociamos ningún aumento de salario a la productividad. Porque se niegan gremios laborales, sindicatos, gremios de maestros y profesores se niegan a la evaluación. Y en la evaluación, si yo te voy a dar un aumento, ¿quién tiene una empresa y le da $100 de aumento a su trabajador si no exige más productividad? Ya no es prolongación. Y la productividad tiene cosas, como por ejemplo elevar la calidad técnica del trabajador, mejorar la infraestructura para producir. Pero aquí la productividad de nuestros trabajadores ha venido cayendo. Entonces nosotros tenemos que elevar la productividad, elevar la educación y elevar el nivel de infraestructura productiva.
la calidad de la infraestructura. Pero tenemos que asociar, esa discusión la tenemos que comenzar. No podemos seguir desarrollando un país solamente pensando en aumento de salarios sin exigir productividad. No hay país que resista eso. Es más, de hecho, en Cuba, parte del debate ahora mismo es cómo resolver el problema. Acaban de hacer un aumento salarial para combatir la inflación. Un aumento, pero eso, acuérdense que ya... Sí, ganan $20 al mes. Sí, pero aumentaron a 1.000 y pico. Pero eso es, ese dinero fuera de Cuba no vale nada. Sí. Nosotros tenemos una economía dolarizada. Es una cosa que nos ayuda a nosotros a atraer inversiones. Tenemos que cuidar la productividad. Entonces yo creo que es un buen paso de la ministra Zapata de comenzar a discutir en el diálogo puesto. Es un buen paso porque es importante discutir con los trabajadores e incluirlo en el diálogo. Ojalá lo lleve a hablar con el presidente, para no discutir el salario mínimo, sino para discutir economía, productividad, cosas importantes, relaciones internacionales. A los trabajadores les interesan todas esas cosas. Lo que pasa es que los gobiernos no le cogen tiempo al presidente para hablar con los trabajadores, así como el presidente Cortizo recibió a los niños ayer. Ojalá el palacio esté abierto para los trabajadores, ojalá el palacio esté abierto para los intelectuales, ojalá el palacio esté abierto para los poetas. Bien. Mañana se va a dar el traspaso de mando, Fernando, en la Policía Nacional. Y eso debe dejar de ser una formalidad nada más para convertirse en un compromiso. Las fuerzas públicas panameñas deben ser reformadas, pero con el conocimiento de nosotros. Usted se ha fijado que en la policía pasa todo en secreto. Sí. Y entonces, como esto es un problema de seguridad, la Policía Nacional es una fuerza pública. Asimismo, fíjese la palabra que usamos, es una fuerza pública. No es una fuerza élite para hacer trabajo clandestino. Es una fuerza pública cuya efectividad está en directa relación con el cariño que el país le sienta y el respeto. Y esa fuerza pública ha venido deteriorándose porque la institucionalidad ha sido copada por una dirigencia incapaz de transmitir mística a los hombres y mujeres de uniforme, que son tratados mal y cuya estructura no le garantiza el ascenso. Tenemos tanta oficialidad que tenemos más caciques que indios, Sí. o casi igual de caciques que indios. Entonces tenemos que hacer un estudio de ese comportamiento de la fuerza pública, porque cuando usted ve que hay un grupo, todavía no entiendo qué hacían 11 comisionados De migración. y nadie ha dado una explicación. No hacía, mire la cantidad de comisionados que habían y de oficiales dentro del Consejo de Seguridad, cosas que están destinadas para los civiles. ¿Qué debe hacer un Consejo de Seguridad, Fernando? ¿Espiarnos a nosotros? No. Lo que debe hacer un Consejo de Seguridad, esto que estamos haciendo nosotros aquí. El 90%, 85% de la información del mundo está en los medios. Lo que hacen los espías son 15. Yo me imagino que los Estados Unidos deben tener espionaje. No, pero nosotros, ¿para qué necesitamos espionaje? Necesitamos inteligencia policíaca para combatir las formas de delincuencia y cooperación internacional que nos ahorra a nosotros lo que no tenemos. Nosotros no podemos poner satélites, no podemos intervenir. Todos los países del mundo tienen mayor tecnología que nosotros. Sí. Entonces ahí también necesitamos cooperación. Lo que pasa es que no queremos cooperación internacional porque a eso le llamamos injerencia. Entonces yo creo que es necesario la cooperación internacional para reducir costos, pero no solamente la cooperación de los Estados Unidos. Nosotros necesitamos cooperación de Europa, ¿no? De Francia, de la Sûreté, de la Scotland Yard, de España, de Alemania. Nosotros necesitamos de China. Nosotros necesitamos cooperación para enfrentar el nivel mundial que tiene el crimen organizado, Fernando. Y ojalá este traspaso de mando pueda entender que no se trata de cambiar un comandante, un comisionado, para poner otro comisionado y entonces él trae su gente y se quedan todos. En medio de la crisis, ¿cuántas personas han sido destituidas de alto mando en la policía? No, se destituyeron los cabos, sí, los muchachos. Entonces, ante el exceso y mala distribución del pie de fuerza, forzan
a muchachos a hacer doble turno y cuando hacen algo malo lo ponen preso. No, porque eso tiene que ver cómo se mandan ellos. Un cuadro. Cuando salen acá público, yo respeto. ¿Ustedes se acuerdan lo que decía el señor López siempre? Sí. Soy un respetuoso de la ley y la Constitución. Bueno, yo no conozco ni un espía que respete la ley y la Constitución de nada. Ninguno. Es más, tengo mis dudas serias sobre los espías, sobre su capacidad de entender un mundo tan complejo. Cuando usted le habla a ellos de escenarios simultáneos, se pierden. Hasta ahí llegaron. Así que no crean mucho en esos espías. Necesitamos inteligencia policíaca. Digo, además que los tipos son unos mentirosos consuetudinarios. Mentir es parte de su trabajo. Parte de su trabajo. Entonces, este gabinete que vaya, van a aguantar mucho calor. Yo quisiera que el presidente Cortizo le diera un tour a todos los ministros por el área de la lechería, del Instituto Nacional de Agricultura, por el área de la porqueriza, lo llevara a la toma de agua, lo llevara a la cocina de los estudiantes, lo llevara a los dormitorios de los estudiantes, lo llevara a los campos donde se siembra, lo llevara a los sistemas de riego, le llevara a ver los pastos que hay. Él que sabe de ganadería, le podrá decir la calidad de los animales, que llevara el ministro de Desarrollo Local que sabe de agricultura, por ahí va a estar, entiendo, el ministro amigo nuestro, Carlos Salcedo, que produce pollo para que vea que vea la tecnología de producción de pollo del Instituto Nacional de Agricultura, que vea cuántos estudiantes del Instituto Nacional de Agricultura han pasado el examen de admisión de la Universidad de Panamá. O de la Universidad Tecnológica. Para que usted vea entonces, esta es la mejor escuela. Hay más de 39 centros de educación en peores situaciones. Wow. Esa es una realidad. Dura. Dura. Bien, lo dejo de ese tamaño, espero que le vaya bien. Mañana le estaremos hablando de todo lo que pasó allá en el INA, porque de seguro que los muchachos nos van a llamar. Y cada uno tiene una versión. Lo importante es que ataquemos el problema del sector agropecuario, entre todos. Así es.